Estoy aquí en Campeche, en esta ciudad histórica de este hermoso estado, y pues ando aquí viendo todas las maravillas en todo este bello lugar donde está la costera de aquí de esta ciudad, en el malecón. Y pues esta ciudad es una de las maravillas que tenemos aquí en México y de las que se puede venir a disfrutar, ya que esta ciudad tiene bastante historia, bastante recuerdo de lo que fue precisamente en la colonia, y de hecho desde mucho antes, porque por aquí fue donde vino Bernal Díaz del Castillo, vino Cristóbal Colón, vino Cortés por aquí rodeando este lugar. Y pues es algo maravilloso su historia, porque hasta tuvieron que amurallar la ciudad debido a que constantemente era saqueada. Y pues en 1704 terminaron un muro que rodeaba la ciudad. Y se podría decir, ¿para qué tanta historia? Pero pues es que la historia es como algo que nos da seguridad en entendernos a nosotros mismos, porque si no conocemos nuestro pasado, resulta pues que estamos completamente perdidos, no sabemos ni quiénes somos, y por eso es tan importante comentar la historia. Y aparte de que también es muy emocionante, porque la historia es como un cuento. Ya vemos que antes los historiadores siempre hacían sus argumentos históricos a base de estar escribiendo ciertos pedacitos de cuentos, de historias de alguien, historias de mitologías, de monstruos, de lo que sea. Lo que sabemos de historia hasta hoy pues provienen desde hace hasta miles de años, y son pequeños fragmentos de los sucesos que vinieron tomando lugar en lo que es la historia del mundo, y son pequeñas historias. Ya por ejemplo vemos a Homero cómo hace sus pequeños fragmentos históricos a base de, ahora sí que como de personajes mitológicos, personajes que supuestamente podrían haber existido fuera del lugar de donde vivía la gente. Y puede afirmarse que tales historias, que tales cuentos mitológicos son producto de los mismos aventureros que salían a conocer los exteriores de una ciudad, de una población, y ya regresando a su pueblo de origen, simplemente se ponían a contar las aventuras que habían pasado. Claro que pues para que todo fuera muy emocionante, les aventaban un poquito de adornos de emoción literaria, para que la gente se emocionara de estar leyendo tales fragmentos históricos. Y Homero fue capaz de hacer muchos argumentos históricos, tanto que hasta eran con el fin de divertir a la gente, porque precisamente tales comentarios que él escribía pues eran precisamente una forma literaria que solamente era para divertir a la gente. Por eso es que las aventuras en la Ilíada y la Odisea no faltan, y de cualquier modo tienen algo de emocionante. Y todas esas historias que Homero cuenta en su Ilíada y su Odisea no son otra cosa más que una necesidad de llenar a la gente de un mundo fantástico, de llenar de emociones a la gente que no salía, porque siempre la gente, las personas, ahora sí que hemos tenido la necesidad de que nos cuenten cuentos, como a los niños. Ya ven que a los niños siempre se les da emoción cuando se le narran cuentos, y
al narrar estos cuentos, pues simplemente vienen, ahora sí que creando imaginación de lo que les están narrando. Y en toda la historia, hasta en la historia que no se conoce, toda la gente siempre ha tenido este intento por contar cuentos, de hecho por inventar historias. ¿Para qué? Pues simplemente para pasarse un tiempo lleno de emociones, al menos en la imaginación, porque como sea, mucha gente, aunque vivían aislados unos pueblos de otros, todo mundo trataba de inventar así cuentos, y unos de los que eran verdaderamente buenos para inventar cuentos, pues simplemente eran los aventureros. Y es que también los aventureros inspiraban a la gente para inventar historias. Ya sabemos que en toda la historia que conocemos, siempre los aventureros han tenido un papel muy importante en la memoria de los escritores, en la memoria de todos los que inventan historias. Y los aventureros pues siempre han sido una parte bastante importante para inventar cuentos, inventar leyendas, inventar mitos. Y hasta en lo más antiguo que conocemos, en las escrituras más viejas, como por ejemplo lo que es el Rig Veda, que fue escrito más o menos unos 5000 años de antigüedad. En el Rig Veda pues simplemente se ve cómo la gente siempre trata de extraer lo más recuerdo que tenga en el pasado. Y en el Rig Veda, aparte de que fue escrito hace unos 5000 años, tiene mucho de todavía mucho antes, historia mucho antes que simplemente hoy en día no se conoce. Y es curioso cómo los cantos del Rig Veda, que fueron escritos allá por el río Ganges en la India, nos traen, no solamente nos traen historias fantásticas, sino que también nos trae bastante ciencia que ya se conocía y que hasta los mismos griegos extrajeron para hacer de dicha ciencia un imperio. Y los griegos pues simplemente pensaban o afirmaban que ellos eran seres superiores, pueblo superior, como los atenienses, que pensaban que eran pueblo superior porque eran los que originaron la ciencia. Pues no, la ciencia venía desde el Rig Veda, y cualquiera que lea los cantos del Rig Veda siempre se habrá de dar cuenta que ya ahí tiene mucho de ciencia, como por ejemplo los 4 elementos de los que comenzaron a estudiar los griegos, pues son de allí, provienen de ahí, del Rig Veda. Y por supuesto que todos los pueblos han conocido mucho de su historia más antigua. De hecho, traían desde los principios del fin de la Atlántida, tenían mucha historia que contar, mucha historia tal vez escrita. Pero por ejemplo, como en el caso de los griegos, extrajeron mucha ciencia de lo que es la historia de la ciencia de la India, basada en el Rig Veda y en otros escritos, porque es de entenderse que había mucha ciencia todavía, mucho documento por allí guardado, que ahora sí que con el pasar del tiempo simplemente se fueron desapareciendo. Y es que el tiempo no pasa sin hacer nada. De cualquier manera va cepillando todos los recuerdos que el hombre tiene para sí mismo, por más que trate de guardarlos. Y pues es lógico que en el principio de este quinto sol simplemente
pues el hombre conocía exactamente lo que fue la destrucción de la Atlántida y cómo era la Atlántida, pero claro que los miles de años han pasado y a través del tiempo se ha ido borrando todo eso que el hombre conocía hasta llegar hoy en día en una manera así como leyenda, como mitología, como es el caso de el paraíso de Adán o los escritos del Vishnu o los escritos del Popol Vuh, que simplemente tratan de como hacernos un recuento así chiquito de lo que fue el pasado, pero ya casi en forma ya completamente mitológica. El mundo no es más que un cúmulo de historias donde cada pueblo cuenta la suya, inventa las suyas y trata de hacer su vida, de su ambiente, algo hasta bastante mitológico, como sucedió en el caso de los griegos, que mucho hicieron de su vida algo mitológico. Por eso es que ha sobrevivido hasta hoy día mucho de la historia de ellos. Y así, pues todos los pueblos siempre tratan de hacer pequeñas historias. Ya vemos, por ejemplo, la historia de los judíos, cómo está narrada en pequeños fragmentos, en pequeñas historias. Y pues los judíos tenían sus narrativas escritas en libros, o sea, eran pequeñas historias que ahora sí que recopiladas, pues eran la misma vida de los judíos durante todo su origen. Y pues así, lo mismo en todos los pueblos. Por ejemplo, aquí en América o en México, por decir, tenemos muchas historias que todavía por allí guardan los nativos y que cuando llega uno, por ejemplo, a estas tierras de Yucatán donde hay mayas y ellos mismos hasta voluntariamente cuentan muchas historias de personajes célebres que hubo en el pasado antes de la conquista. Por eso se puede afirmar que cuando se habla de historia es sumamente interesante escucharla, y más si es en boca de alguien que sabe algo de el pasado de cualquier pueblo, de cualquier personaje. Siempre es bastante emocionante contar historia, de hecho hasta en forma de cuentos, así como a los niños se les cuenta y los niños permanecen bien emocionados escuchando el cuento. Siempre es así. Y es que todos los pueblos, a como sea, tratan de conservar su historia. ¿Para qué? Pues simplemente para hacerse notar de dónde se originaron y también qué fue lo que hicieron, e incluso la misma historia los distingue unos de otros, porque cada uno tiene su historia, y así los pueblos siempre habrán de conservar lo que sucedió en ellos mismos. Por ejemplo, ahí está un personaje en esa estatua, y pues si podemos ver ahorita quién es, se los enseño. Y el personaje es Justo Sierra, que de cualquier manera pues se trata de recordar, casi como eternizar, pero como vemos pues igual también el tiempo va pasando y va haciendo mella en lo que es lo histórico, porque pues ahora sí que borra muchos vestigios, y así como borró desde los principios y que solamente fueron sucesos hoy en día mitológicos y que de mucho ya no se conoce la verdad completa de lo que fue en los principios, como quiera que sea, pues se trata de conservar la historia hasta por argumentos mitológicos.
Y aquí Campeche guarda mucha historia que la distingue de los demás y que con orgullo guardan y tratan de conservar, porque cada historia es un personaje, cada historia es una individualidad que ahora sí que los demás quieren saber de esa historia, y por eso es que las historias se guardan. Y cuento todo esto porque las historias son completamente emocionantes, y ahora sí que quien se goza de historias pues también tiene que hablar de ellas, y como sea pues trata de presentarse. Y en el caso aquí de Campeche, aquí donde ando ahorita presentando esto, pues tiene mucha historia que ver, y de lo que están orgullosos los de aquí de Campeche. Una de las monerías que tiene aquí Campeche como gran recuerdo es este personaje que fue llamado el Capitán Barbarroja. Es un personaje muy apreciado aquí, un personaje muy histórico, y pues no porque haya hecho tanto bien a la Campeche antigua, sino porque simplemente eran parte de los piratas que vinieron aquí a asaltar Campeche antes de que se hiciera la muralla. Aquí está lo que es parte de la muralla que se construyó, que se comenzó a construir desde 1686 y fue terminada en 1704. Duró 18 años en estarse construyendo, y se construyó rápido porque ya lo que le surgía a los de aquí de la ciudad de Campeche pues era terminar rápido la muralla para ya no ser más saqueados, y así fue. En cuanto la terminaron pues dejó de Campeche de ser saqueada por los piratas. Y este muro mide más o menos 2.50 de ancho, y así a todo alrededor cruza uno toda la ciudad aquí, y hasta allá al otro lado está otra parte del muro, y así hay cachitos de muralla que han quedado como restos, ya como recuerdo. Así es Campeche con su historia.